Estamos entonces por comenzar esta nueva sesión, que es la cuarta sesión. Vamos a empezar ya con lo que son los ciclos del tiempo Meshechka. La primera diapositiva que habla de la introducción al estudio de los tiempos Meshechkas. Si el tiempo no se puede definir solo si no nos apoyamos con el movimiento. Entonces, el tiempo se define gracias al movimiento que hace la Tierra de girar sobre su propio eje, y ese, cuando la revolución es completa, ese es un día. Y cuando la Tierra le da una vuelta completa a su órbita, entonces ese es un año. Y así es como se define tanto el año como el día, gracias al movimiento de la Tierra. Decíamos que los olmecas encontraron otros dos ciclos naturales que ninguna otra cultura había encontrado a esas fechas, que es el periodo de 52 años, que es el paso de las Pléyades por el cenit del punto de observación, y el otro movimiento es un movimiento todavía más largo, que comprende no 52, sino 26.000 años, que representa la vuelta completa que da el sistema solar en la galaxia. Estos son 4 movimientos naturales que los olmecas contemplaron, y en base a esto hicieron su calendario. De los 2 únicos movimientos que toda cultura comprendió y entendió, que es el día y el año. Todo el mundo les dio diferentes nombres, cada cultura se lo dio, pero todos comprendieron la importancia de estos cambios, porque produce cambios durante su revolución, como son los cambios de la luz, los cambios de la temperatura. Se presentan algunas especies de animales durante el día, hay otros animales que son nocturnos, en fin, hay cambios químicos, físicos en algunas plantas, como por ejemplo esas plantas que se cierran sus pétalos, digámoslo así, durante la noche, o que presente durante el día se abren, en fin, todos estos cambios los captó el ser humano en general. Los olmecas, pues, gracias a la posición geográfica que ocupan en el planeta, que están dentro de la zona tórrida, que fue lo que les ayudó a comprender un poco más allá la importancia del tiempo y sus conceptos. Pero todo está bien definido con respecto a lo que es nuestro hogar, o sea, nuestro hogar es el planeta Tierra. Esto es precisamente lo que nos dejó el legado olmeca, el primer pueblo que pobló el territorio mexicano, y que precisamente gracias a que escogió ese lugar que hoy habitan, que es el estado de Tabasco, así está conocido como el estado de Tabasco, gracias a eso lograron una magnífica interpretación del tiempo, porque se encuentra ligeramente al sur del trópico de Cáncer, y el trópico de Cáncer es el límite entre la zona tórrida y la zona templada. Eso les ayudó muchísimo, cosa que no pudieron hacer ni los egipcios, ni los babilónicos, ni los mesopotámicos, ni los chinos, ni los hindúes, porque no tuvieron esa ventaja. Cada cultura mesoamericana le puso nombres diferentes al legado de los olmecas. O sea, los olmecas establecieron las bases principales, y después ellos heredaron ese conocimiento a todos los pueblos que fueron llegando al territorio mexicano, como los mayas, como los mexicas, como los zapotecas, etcétera, y les fueron regalando ese conocimiento. Pero cada cultura lo fue asimilando a su manera, sin hacer variaciones de la exactitud de estos mismos, pero cada quien poniéndole los nombres propios de su idioma. Entonces tenemos que el calendario completo tiene las mismas estructuras en todas las culturas, y podemos hablar entonces de un calendario mesoamericano, aun cuando en cada una de las culturas se le dé diferente nombre a los días, por ejemplo, o diferente nombre a los meses, digámoslo así, o a los mismos años, se les da diferente nombre en cada cultura, pero se está hablando exactamente del mismo periodo, de la misma duración, del mismo inicio, del mismo término. Entonces se está hablando exactamente del mismo ciclo, solo que con diferente nombre. Esto es algo formidable gracias al legado que nos dejaron los olmecas. Que existen 52 ciclos, 52 periodos en el tiempo mexica. Estos 52 ciclos forman 4 grupos, que de mayor a menor duración, los voy presentando de mayor a menor duración, con el objetivo de que abajo queden los primeros, por decirlo así, y conforme vamos ascendiendo en la diapositiva, vamos viendo cada vez mayores, porque así es como tenían ese concepto, así hacían sus códices. Abajo ponían lo que iba a crecer hacia arriba, y entonces era natural, lo que iban escribiendo arriba era lo que iba creciendo desde abajo. Y entonces esa es la filosofía de ponerlos aquí. Poner primero los 16 ciclos astrales,
que son los más grandes y son los que miden el tiempo de la vida de las estrellas en un momento dado. Después sigue en tamaño menor, los 16 ciclos humanos, que son los que miden el tiempo de las etapas de la vida de los seres humanos. En tercer lugar están los ciclos breves, que como su nombre lo dice, miden tiempos o etapas cortas, menores al año. Y en último lugar, que son los primeros que vamos a ver porque están hasta abajo, son los 4 ciclos mínimos, que son los que miden tiempos cortísimos, que se crean únicamente para fines técnicos y científicos. Bien, es importante hacer notar esta distribución. Pongo hasta abajo los 4 ciclos mínimos, después siguen los breves, los humanos, y hasta arriba los astrales. Pero si nosotros estamos leyendo el texto como estamos acostumbrados a escribir de arriba hacia abajo, entonces aparentemente el orden está invertido. Esta es una característica que siempre usaron los mexicas, poner en sus códices hasta abajo lo inicial para avanzar hacia arriba. Lo mismo hacían con respecto a la derecha y a la izquierda. Empezaban de la derecha porque el avance era hacia la izquierda, porque el sol cuando sale avanza, por decirlo así, hacia su izquierda, su propia izquierda, y por eso es que entonces la escritura mexica, si tiene algún sentido horizontal, es de derecha a izquierda, que casi siempre lo tiene, bueno, tiene muchos sentidos, pues, o sea, la escritura mexicana puede ser de derecha a izquierda, puede ser de abajo hacia arriba, puede ser hasta circular, o puede ser grupal, o sea, completa, o sea, hay muchos sentidos de la escritura. Son 52 ciclos, pero quiero hacer notar que 52 es precisamente el número de años del ciclo natural, que es el paso de las Pléyades. Y que, por cierto, este ciclo que se llama Shub-Mulpili comprende 52 años, y por eso es que ellos escogieron este número para agrupar todos sus ciclos. Y además, que los tienen divididos en 4 grandes grupos: los astrales, los humanos, los breves y los mínimos. Pero da la casualidad que precisamente los mínimos son de 4 elementos, o de 4 componentes, y en cambio los demás ciclos son de 4 veces 4 los elementos que lo componen. Entonces esto, desde aquí nos empezamos a dar cuenta de la combinación de números que hacen, que no es al azar, sino que es siguiendo prácticamente la importancia que tienen los números naturales, que tienen una especie de magia, que gracias a ese respeto, a esa importancia que le daban los olmecas a ese número, formaban ciclos interesantes. Aquí tenemos el caso del número 52, está formado por 3 ciclos de 16, o sea, 16, que equivale a 4 por 4, y el último únicamente de 4. Entonces aquí vemos el manejo del 4 de una manera tan exhaustiva que asombra cómo manejan también este mismo número ahora apoyado en el número 13. Porque el 52 es el producto de otros 2 números, que es 13 y 4. Si los multiplicamos, 13 por 4 nos da precisamente 52. Y ya habíamos mencionado, presidente, en la diapositiva anterior, que el 4 es uno de los números mágicos, pero ahora también tenemos que el 13 también contribuye a que esa magia se siga produciendo, se siga respetando o se siga observando en sus manejos de números. El número 13, ya recordemos que decíamos que es un número que pues está, digamos que intrínseco en el cielo, porque son 13 las constelaciones, son 13 las lunaciones, también está intrínseco en el cuerpo humano, porque son 13 las articulaciones humanas. En fin, el número 13 también es uno de los números mágicos que a los olmecas les daba gusto poderlo utilizar. Todo lo contrario de la cultura occidental, que precisamente el número 13 decían que es un número fatídico, que es un número difícil de manejar, porque es un número primo, efectivamente, y prefirieron siempre utilizar el número 12 antes que el 13, y por eso dicen que son solo 12 las constelaciones que hay en el cielo. El 12 tiene la ventaja aritmética de que es divisible entre 2, es divisible entre 3 y es divisible entre 4, y eso es una característica del número 12. Y el 13 no tiene ninguna divisibilidad más que por sí mismo o por la unidad. Pero el 13 lo estamos viendo ahorita, la importancia que tiene en el cielo. Se me olvidó mencionar que la rotación solar es de 26 días, o sea, 2 veces 13. En fin, los olmecas prefirieron utilizar esos números mágicos antes que dejarse seducir, vamos a decirlo así, por los números que pudieran ser múltiplos de otros números, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso del 12, que es múltiplo del 2, múltiplo del 3 y múltiplo del 4. Y aquí está presente explicado esto que acabo de mencionar. Se prefiere dentro de la cultura mexica usar los números naturales básicos que dan la armonía a los cálculos y protección a la estructura grupal de los ciclos. Esto es algo característico
del calendario olmeca o bien del calendario mesoamericano. Y vamos a empezar a estudiar lo que son los ciclos mínimos, que en lengua mexica se llaman Sucutuncahuitl. Y estos fueron creados únicamente con finalidad científica. Por lo tanto, la mayoría de la población los desconoció. Son tan poco conocidos que la mayoría de la gente, si usted le pregunta en la comunidad de estos ciclos, la mayoría ignora su existencia, ignora sus nombres, su duración, vamos, ignora todo sobre los ciclos mínimos. Y entonces es muy difícil poder interpretarlos y poder considerarlos. Además, no se encuentran documentados en ninguna fuente, en ningún códice, en nada. Sin embargo, tiene una gran ventaja. La tendencia de todo el calendario es la misma. Y entonces, gracias a eso, se pueden reconstruir. ¿Sí? Esa ha sido la gran ventaja del calendario olmeca, que todo tiene una misma estructura, una misma forma de dividir, y gracias a esto se hace una especie de proyección de los conocidos, de los que sí están conocidos y documentados, hacia los que no lo están, que son nada más 4, y se logra entonces la investigación completa, o sea, el conocimiento completo de cómo eran esos ciclos mínimos, su duración, su estructura, su división y hasta sus nombres. Este tipo de ciclos mínimos, seguramente en otras culturas, allá en Europa y en Asia, se medían con relojes tanto de arena como de agua. Aquí también se hizo lo mismo con un tecomate, que por cierto, pues, a lo mejor hay personas que desconocen el tecomate. Voy a traer uno de ellos para que se le conozca. El tecomate es un instrumento, aquí lo pueden ver en la pantalla, es un elemento natural, ¿sí? Que si ustedes lo ven es justamente un par de envases, ¿sí? Y entonces lo que hacían es introducir semillas pequeñas, y pasar las semillas de un lado a otro para lograr entonces el efecto de un reloj de arena o un reloj de agua. Y eso lo hacían con semillas, como actualmente hay lo que se llaman los palos de lluvia. Y suena la caída de las semillas dentro del tubo, es un tubo vegetal. Al caer se escucha como si estuviese lloviendo, y por eso se les llaman palos de lluvia, por el sonido que hacen. Seguramente sí se han llegado a encontrar estos en algunas tumbas o en algunos lugares, pero no se le ha dado el sentido que tenían muchos de ellos. Estaban algunos calibrados para que precisamente el tiempo que tardase en dar la vuelta, o sea, en pasar las semillas de un lado a otro, fuese exactamente el que vamos ahorita a mencionar de su duración. Entonces, donde tenemos el primer ciclo mínimo, es decir, el más pequeño de todos. Y este mide únicamente 2.7 segundos de los que conocemos, o sea, los segundos que conocemos son 2.7 su duración. Su nombre tiene dos raíces, como todos los ciclos mínimos tienen dos raíces. La primera de ellas siempre es adverbial de tiempo o temporal, ¿sí? Siempre es un adverbio de tiempo. El caso de kin es un adverbio de tiempo y se puede traducir como hasta. Y Kawit, que significa tiempo, porque ya lo hemos usado muchas veces, es el lexema Kawit. Entonces, el kin Kawit es el primer ciclo mínimo de 2.7 segundos de duración, y este está agrupando a 4 ciclos de estos. Es decir, cada kin Kawit tenía su duración de 2.7 y les convenía agruparlos de 4 en 4. ¿Sí? Entonces, hacían una agrupación de 4 ciclos de estos para completar 18.8 segundos, y este era precisamente la dimensión del siguiente ciclo mínimo, que era mayor a este. ¿Sí? Antes de pasar a otra diapositiva, quiero hacer la observación. Todos los ciclos mínimos tienen un prefijo adverbial, como este caso, kin, es un adverbio de tiempo, y kawit es el segundo nombre o el segundo lexema de todos los ciclos mínimos. Todos se van a comportar de esta manera, con un adverbio temporal y después la palabra kawit. Su agrupación en este caso es de 4, número mágico, 4 ciclos, ¿sí? Y por lo tanto nos da un periodo de 10.8 segundos, formando el siguiente ciclo mínimo, que es un poquito mayor a este, y que es el Niemann-Kawit. Entonces, este ciclo Kin-Kawit, si agrupamos 4, se forma el siguiente ciclo. Así es. Ok. Y pasamos entonces al siguiente ciclo, que se llama Niemann-Kawit. Y lo mismo, tenemos un prefijo, que es un adverbio temporal, Niemann, que significa ahora, Nimansin, o sea, decimos Nimansin, en este momentito también, ¿no? O sea, en este momento, en este
sí, en este momento, podemos traducirlo como Niemann, como en este momento, ahora. Y este ciclo, pues ya lo dijimos, mide 10.8 segundos de dilatación o de duración. Y ahora la agrupación de los Niemann-Kawik no es de 4 en 4, sino de 5 en 5. ¿Por qué? Porque 4 por 5 nos da 20, que es la base del sistema vigesimal. Y entonces, si logramos primero agrupar de 4 en 4 y luego de 5 en 5, la agrupación final es de 20. De manera tal que entonces tenemos 5 Niemann-Kawik que van a sumar 0.9 minutos, o sea, 54 segundos. Y esto significa que hay 20 Quincawits en 54 segundos. O sea, vean la estructura, cómo va siendo armónica y acorde a los números. Por eso es que se pudieron reconstruir gracias a esta forma de pensar, gracias a esta forma de dividir, a esta forma de estructurar los ciclos del tiempo. Entonces, no costó trabajo conocer sus duraciones. Costó más trabajo encontrar sus nombres, por ejemplo. Y desde luego su representación, la verdad, su representación individual se desconoce, porque cuando estamos en otros ciclos, vamos a ver que cada uno de los ciclos tiene una forma o sea, tiene una identificación propia. Aquí en este caso, pues no sabemos cómo los identificaban. Hay sospechas y hay algunas investigaciones digamos que sobre cómo se identificaban individualmente, y por el momento, pues lo que hacemos para poder trabajar con ellos es pues hablar del primero, o sea, ponerles números ordinales. El primer Quincawit, el segundo Quincawit, el tercer Quincawit y el cuarto Quincawit conforman o componen un primer Niemann-Kawit. Y de la misma manera, llegamos al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto Niemann-Kawit para formar el siguiente ciclo mayor, como lo dice el último renglón de esta diapositiva, pero tomando en cuenta que cada uno de ellos es de 10.8 segundos, y entonces si agrupamos 5 de estos Niemann-Kawik, componemos o sumamos 54 segundos, que como ya vamos a pasar a otro nivel de tiempos, entonces ya lo podemos traducir. 54 segundos lo traducimos en minutos, o sea, lo trasladamos a minutos, que vienen siendo 9 décimos de minutos, o sea, 0.9 minutos. Y es casi nuestro minuto, o sea, casi el minuto que usamos en la cultura occidental, y es un tiempo pues como ahora, ¿no? O sea, ahora, en este momento. Aquí, haz de cuenta que si yo pusiera, a lo mejor, no sé, semillitas, sería el primer Quincawit, el segundo Quincawit, el tercer Quincawit, el cuarto Quincawit, y ya no puedo seguir poniendo más de 4 Quincawits. Así es como si el mismo comportamiento de los números básicos. Ajá. Por eso es que fue fácil reconstruir eso, porque reconocemos la misma filosofía, la misma forma de pensar, ¿sí? 4 Quincawits componen prácticamente un siguiente ciclo, que es el caso de la barra, ¿no? El caso de los puntitos. De la barra, digamos, que ahora se llaman Niemann-Kawik. Niemann-Kawik, exactamente. Y ya es otra pelotita. Ajá. En otro nivel. Ajá. Exactamente, ya estamos entonces en otro nivel, y ese es el Niemann-Kawik. Muy bien. Pero ahora el Niemann-Kawik se puede repetir hasta 5 veces. Ok. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr el número 20. Porque si sumas 20 Quincawits, te da 54 segundos. Son 5 veces. Porque mira, ¿qué pasa con nuestras extremidades? Tenemos 4 extremidades, 2 pies y 2 manos. Pero en cada extremidad tenemos 5 dedos. 5. Así es de que entonces en total tenemos 20 dedos en el cuerpo humano, pero repartidos en 4 extremidades. Que es lo mismo que pasa aquí con el Niemann-Kawik. Son 5 Niemann-Kawik, pero solamente hay 4 Quincawits en cada uno de ellos. O sea, es una división, es una estructura muy peculiar que tiene los ciclos mínimos. 4 Quincawits componen un Niemann-Kawik. 20 Quincawits componen 5 Niemann-Kawik. Esa es la importancia. Ahora vamos a estudiar lo que es el Ihwak-Kawik. Este tiene doble K porque Ihwak es el adverbio temporal, que se traduce como cuando. Ihwak. Y está acompañado también del lexema Kawik. Entonces, Ihwak-Kawik. Y este ciclo dura, como ya lo dijimos, 54 segundos.
Y estos se van a volver a agrupar igual que los Kinkawit de 4 en 4 para formar el siguiente ciclo mayor. O sea, vuelve a repetirse la misma estructura. Ahora los Iskawit son de 4 en 4 y formamos entonces un ciclo de 3.6 minutos, o sea, de 216 segundos. Pero aquí ya nos conviene más manejar el minuto para tener mejor concepto, porque si hablamos de 216 segundos nos cuesta trabajo hacer la conversión, y hablemos mejor de 3.6 minutos, ¿sí? Los 3.6 minutos es la agrupación de 4 Iskawit, y eso es lo que nos da el ciclo mayor siguiente, que es el último ciclo mínimo, que es el Iskawit. Cada Iskawit mide 54 segundos. ¿Okay? Cada Iskawit. Y cada 4 Iskawit forman un ciclo siguiente, que es el nombre que dije, Iskawit, y ya este suma 3.6 minutos de duración. El Iskawit es lo más equivalente al minuto que nosotros manejamos. Tienes toda la razón. Ajá. El Iskawit es lo más parecido, lo más cercano al minuto. Sí, de acuerdo. Este es el minuto, el más cercano a nuestros minutos. Sí. Es la 9 décimos, sí, 9 décimos de... Ajá. Ahora ya, si junto 4 de estos como parecidos al minuto, ya me voy al siguiente ciclo. Es de 3.6 minutos, efectivamente, y es el Iskawit. Y como todos los ciclos mínimos, está formado de un prefijo, que es un adverbio temporal, y este ishki se puede traducir como hasta o también como basta, ¿sí? Como basta, como un hasta, pero en el sentido de que basta, o sea, cuando decimos hasta aquí, exactamente, algo así, exactamente. Es como un hasta o como un basta, ¿sí? Está bien así, hasta aquí. Y entonces, pues, precisamente hasta aquí terminan los ciclos mínimos, y este Iskawit tiene una duración de 3.6 minutos, pero si juntamos 5 de ellos, eso nos va a sumar 18 minutos. Ajá. Nos damos cuenta, 18 minutos es 20 veces 54 segundos. Es decir, y esta es la estructura que nos fue ayudando a resolverlo casi matemáticamente, y ya nada más se tuvo que corroborar y comprobar, pero no fue difícil gracias a la estructura que tiene el calendario mexicano. Los nombres sí fue lo que nos costó más trabajo encontrarlos. Este de Iskawit lo vi en algunos libros de investigaciones que hicieron otras personas, y lo pude rescatar, Iskawit. Este sería como nuestro cuarto de hora, más o menos. Algo así, porque son 18 minutos. Es exactamente un cuarto de hora, o sea, lo vamos a ver cuando entremos a los ciclos breves, es el cuarto de la hora, pero la hora mexicana, que no es de 60 minutos, sino de 72 minutos, pero es exactamente un cuarto de Imantli. Pero si estás muy centrado o pasas tiempo, te das cuenta de que algo pasa con el cuerpo al cabo de 18 minutos, como un ciclo, se cumple un ciclo. Efectivamente, a los 18 minutos cambia el tonalama. Tú sabes, Aline, de eso del tonalama. Cada 18 minutos hay un cambio en la definición del tonalama. Eso sí, felizmente lo tenemos documentado ahí, sí, todo el mundo lo puede ver en el Códice Borgia, por ejemplo, que habla precisamente del tonalama, o de la distribución del tonal powali en el tiempo, y eso es exactamente esos 18 minutos que componen la duración del primer ciclo breve, que no vamos a ver en esta sesión, pero sí equivale a los 5 Iskawit que estamos estudiando ahorita. Perdón, solo una pregunta. ¿Se repite 4, 5, 5 y luego vamos a 4 otra vez? No, es 4, 5, 4, 5. O sea, 4 veces se repite el Kinkawit, y después 5 veces se repite el Nimankawit. Y luego nuevamente 4 veces se repite el Iskawit, y 5 veces se repite el Iskawit. Y de esta manera tenemos ya completo el panorama de los ciclos mínimos, que son muy poco usados, muy poco conocidos, también son muy poco reconocidos, porque cuando yo he hablado de ellos ante algunas personas que también han hecho estudios, dicen, no, eso es una invención, eso no existía, y eso sí, efectivamente, cuesta mucho trabajo hacerlo revivir, porque son cosas que se olvidaron por completo. Ahí está la prueba de que ya no se dice, en muchas comunidades ya no se dice Kimostla, que significa hasta mañana, ya se dice hasta Mostla. Entonces, efectivamente reconozco que es muy difícil conseguir esta información, obtenerla,
pero ahí la tenemos. Yo sé que mucha gente no la, pues la pondrá en duda, pero pues ahí está como una propuesta, no como una propuesta firme, desde luego, una propuesta estudiada, ensayada, que conserva la misma estructura de todo el calendario y por lo tanto para mí es válida. Claro, no hay nada en qué documentarlo, no hay, mira, aquí está en este códice escrito. No, no lo hay. Y lo único que hubo fue la tradición oral de los nombres únicamente. Y bueno, su representación, pues no se conoce, sobre todo también la identificación individual, pero decía yo que ya hay algunas iniciativas de investigación sobre su identificación, pero como esto lo manejaban solamente científicos, pues no es fácil encontrarlo. ¿Puedo preguntarle? Claro. Cuando escribe Ixcacawitl, ¿lo pronuncia Ixcua? Ixcuac. O sea, la Q la pronuncia ahí como con una U, Ixcuac. Sí, es una consonante un poco escasa, digámoslo así, un poco desconocida de la lengua mexica, pero que sí existe. Es lo que la maestra Tommy ponía como KW. Ajá. Yo siempre he pensado que sería mucho mejor representarla con una sola grafía, y entonces esa grafía sería pues la Q. ¿Por qué la Q? Porque presente la Q, como su nombre lo dice, está incluyendo a la U. Y su manera de pronunciarlo es haciendo círculos los labios, como si fuésemos a dar un beso. Y entonces pronunciamos únicamente la K, que es la oclusiva. Y entonces de esta manera se obtiene el sonido. Si únicamente haces la pronunciación es y sale una U por fuerza por la colocación de los labios. Ah, o sea, es por cuestión como practicidad y de pronunciación. Está bien. Algo que me salta aquí es que el primero y el último de los ciclos mínimos tienen el mismo nombre, porque si Quincawitl dice Quin que es hasta, ese yo no lo había escuchado, pero pues le creo totalmente. El Ixquichca, ese también es hasta, por ejemplo, ahí sí hemos escuchado el Ixquichcamostla. También es el Ixquichcamostla, que es hasta mañana, pero también se usa como para decir hasta aquí llegamos hoy, hora mañana. Sí. Hora mañana, es como que así, Ixquichcawitl no es un hasta mañana, o sea, nos vemos mañana, no, sino un hasta aquí llegamos hoy y ahora continuamos mañana. Okay. Hay otra expresión que a lo mejor has escuchado alguna vez, Omitzin, que es ye ishquich, que significa ya, ya basta, aquí. Ahí es más el sentido de basta que de hasta. Algo Yo así, creo ¿no? que su finalidad era científica, y yo creo que, por ejemplo, el Ixcuacawitl, que mide 3.6, perdón, el Ixquichcawitl, era, por ejemplo, para medir la duración de los eclipses, por ejemplo. Ah, sí. Ok, hasta ahí mis preguntas. Claro, muchas gracias. Bien, bueno, aquí tenemos una explicación de lo que es precisamente que la forma de pensar Olmeca, que es lo que le dio la oportunidad a los investigadores de encontrar estas divisiones. Pero para el efecto de los ciclos mínimos vamos a hablar únicamente del día. El día, si nosotros lo dividimos en 4 partes que también serían naturales, como es cuando amanece, ahí está el principio de una cuarta parte del día. Cuando el sol se pone en el cenit, ahí está el término de este mismo momento al que llamamos casi siempre, bueno, en español lo llamamos mañana. Y luego del mediodía al ocaso, cuando el sol se mete, le llamamos la tarde, y esa es la segunda cuarta parte del día. Después le llamamos noche cuando el sol se ha ocultado hasta que llega a la medianoche, o sea, cuando llega al cenit. Bueno, no el sol, sino más bien al nadir, llega al nadir el sol, y entonces esa es la noche. Y la medianoche, desde la medianoche hasta el amanecer, hasta el nuevo amanecer, que le llamamos madrugada, y ahí tenemos 4 ciclos, mañana, tarde, noche y madrugada, como 4 ciclos naturales, o bien como partes de un ciclo natural que es el día. Y esta duración del cuarto de día, en promedio es de 6 horas. Y digo en promedio porque durante el verano esta duración es mayor y durante el invierno es menor. Pero entonces, en promedio podemos hablar de 6 horas. Si estas 6 horas las dividimos entre 5 partes, vamos a obtener exactamente 72 minutos.
Los 72 minutos es precisamente la duración de un in-monthly, que es un ciclo breve que vamos a estudiar en la próxima sesión. Y el in-monthly, a su vez, si lo dividimos en 4 partes, y de nuevo usando los números mágicos, entonces obtenemos precisamente los 18 minutos de los que hemos estado hablando, tanto énfasis, con tanta importancia, y es esto lo que se explica en toda esta primera página, en donde se explica que para los olmecas fue sumamente importante manejar estos números y no estar manejando números cómodos que facilitan mucho sus cálculos, sino que se esforzaban en utilizar los ciclos propios naturales para poder obtener la mejor información posible. ¿Sí? Una pequeña acotación, el de 72 minutos también es detectable. Este había llegado al de 18 minutos y al de 72, aunque nunca supe si eran 72 o 73 minutos, porque ya no me estaba fijando. Que también pasa algo en los 72 minutos en el cuerpo. Sí, ya los recordé. Decías tú que las horas en lugar de 60 minutos deberían de ser 72, ¿no, Sandy? Sí, por el tiempo de concentración. Bueno, pero esto yo pensaba que solo me pasaba a mí, ¿no? Fue la sorpresa de que no. Que en el tiempo de concentración más adecuado son 72 minutos. Y cambiar de actividad a otra cosa, que eso le hace bien a la mente. O hacer una pausa, o esto cuando nos ponen en una hora encaja 1 hora o 50 minutos, pero realmente los 72 minutos o los 18 son mucho mejores que... Bueno, pues yo le voy a decir algunas cosas que yo creo que van a ser ideas que aportan a su idea. Efectivamente, 18 por 4 lo multiplicamos y nos da 72, que es lo que se considera un ciclo, uno de los ciclos breves que se le llama in-monthly. Pero da la casualidad que esos 5 in-monthlies que forman un cuarto de día eran seleccionados de manera diferente. Había in-monthlies propias para la actividad, había in-monthlies propias para la reflexión y propias para el aprendizaje. Y la próxima sesión estaremos viendo ya los primeros ciclos breves. Me dio mucho gusto que hayan estado Víctor y Omitzin, también nuestra gran maestra Rita. Mucho gusto en que esté usted